María, ¿cuál crees que es el estado de la radio hoy en día? La radio es un medio de comunicación absolutamente vivo, vigente y necesario. ¿Piensas que está decayendo su influencia la radio ante los nuevos medios de comunicación de masa? No, en absoluto. Creo que todos los medios de comunicación pueden coexistir perfectamente y la radio además supone una alternativa a otros productos audiovisuales que ahora proliferan y es, vamos, absolutamente genuina y diferente. ¿Por qué crees que se continúa apostando por la radio? Por su inmediatez, por su frescura, porque otros medios de comunicación implican una elaboración mucho más costosa, mucho más pormenorizada a la hora de ofrecer una noticia. Y lo bueno que tiene la radio es que según se produce, es la inmediatez de ofrecerla. Creo que es el medio más rápido que existe actualmente. ¿Ves como una amenaza la imposición de la radio en Internet o como un apoyo complementario? Siempre como un apoyo complementario. Internet está muy bien y está muy bien que todos los medios tengan su redifusión, incluso que se puedan seguir en directo o que después se puedan consultar todos sus contenidos cuando a uno le apetezca, sin que necesariamente sea el momento de la emisión. Pero en cualquier caso los veo como productos complementarios y medios complementarios. ¿Crees que se impondrá la radio en Internet? No exclusivamente. Creo que Internet va a ser una buena herramienta para que la radio siga teniendo su difusión, pero creo que va a seguir existiendo, y así lo desea además, la radio tradicional. Hace muchos años había una canción que decía "Video kill the radio star". Mentira, el vídeo nunca acabó con la estrella de la radio y espero que efectivamente pueda seguir coexistiendo con el resto de los medios que existen ahora mismo. ¿Crees que el formato podcast puede ser el gran futuro de la radio? Sí, desde luego. Lo que no puede negar la radio ni ningún otro medio de comunicación es el engancharse a las nuevas tecnologías y a las posibilidades que eso ofrece. Pero eso, digamos, que no va a acabar con el producto original, con el germen y con el espíritu de la radio. ¿Piensas que la radio puede coexistir con otras formas de comunicación? Por supuesto, es lo que te estoy contando. Coexistirá con el periodismo escrito, que también es necesario. Y además, aparte de que la variedad es muy buena, hay público para las diferentes vías que hay de informar en este momento. Hay público de sobra, porque hay un espectro muy grande en la ciudadanía que va desde la gente más joven hasta los mayores que tal vez no tengan ni esa soltura, ni esa facilidad a la hora de enfrentarse a las nuevas tecnologías. Entonces creo que sí, que tiene sitio de sobra y público de sobra. También porque a lo mejor ¿no crees que el contexto es diferente? La textura de cada medio es diferente con respecto a uno de la otra. Por supuesto, yo he trabajado en radio, trabajo en televisión, son los dos medios que más conozco. He hecho alguna pequeña incursión en el periodismo escrito, pero desde luego la radio tiene, aparte de lo que te digo de la inmediatez y la frescura, es una manera mucho más directa de comunicar con la gente. La imagen mediatiza mucho el mensaje, por eso la imagen tiene que estar muy pensada y muy estudiada y tiene que ser muy concreta para vender una cosa en concreto. Si estás vendiendo un producto informativo, si estás vendiendo un producto de entretenimiento, pero siempre mediatiza, es lo primero que vas a ver. La imagen a veces puede distorsionar la información y eso en la radio no ocurre. La información es neta, directa y lo que es, no hay distorsión posible. Objetivamente hablando, ¿crees que actualmente la radio es un medio necesario o se trata más de un ejercicio de nostalgia? Absolutamente necesario. Otra cosa es que puedas también hacer otro tipo de formatos dentro de la radio, pero igual que se hacen en televisión. Ya, ahí lo que comentaba. ahora mismo, claro, se tira mucho de archivo. Efectivamente, el producto nostalgia vende mucho últimamente.
se hacen programas pues de cómo era la vida en los 50, en los 60, en los 70, de cómo ha evolucionado la sociedad, de documentos históricos que son extraordinarios social y políticamente, como puede ser el Nodo, pero no necesariamente hay que verlo como una cosa antigua o del pasado, sino que en los archivos de la radio se pueden encontrar muchas cosas. En la página de la propia cadena en la que tú trabajas. Efectivamente. De encontrar archivos de la guerra civil, de cuando terminó la guerra, por ejemplo. Por ejemplo, hay documentos que te pueden dejar frío, que a lo mejor pues los hemos estudiado o nos los han contado en los libros de historia, pero otra cosa es tener el sonido o ya pues cuando empezó la imagen de algunas de aquellas cosas. Pero vamos, la radio es actualidad. Puede ser nostalgia, pero es actualidad. ¿Crees que la radio goza del mismo peso mediático? Absolutamente sí. ¿Cuál dirías tú que es la mayor aportación de la radio actualmente en la sociedad? Pues yo creo que la misma que viene siendo a lo largo de su historia, pero con el añadido de la técnica que tiene ahora, del alcance. Pero evidentemente la radio, mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo la primera en llegar con las noticias al público, a la gente, y a los sitios más insólitos donde otros medios, tal vez, hombre, ahora sí es más fácil, pero otros medios han tardado muchos años en llegar. ¿Qué resaltarías de la radio a nivel histórico? Pues que ha contado los grandes acontecimientos de la sociedad ya casi del siglo pasado y de lo que va de este. Que antes, cuando ni siquiera había televisión, pues no sé, los españoles se enteraron de que las guerras habían terminado por la radio, por ejemplo. Y ha habido pues eso, momentos políticos, caídas de regímenes, yo que sé, momentos de toda la historia social y política de nuestro país y de otros, pero bueno, refiriéndonos a España, a los que podemos acudir y podemos conocer tal cual se produjeron por la radio. Esas cosas no existen en los archivos de televisión, que más o menos en televisión además al principio no se grababan las cosas. Entonces lo primero que hay de archivos de televisión, y está en el archivo de televisión española, que era la única que había, como sabes, pues puede ser aproximadamente del año 58 por ahí. Antes de eso, la radio capitalizaba absolutamente toda la información. ¿Y algún momento en concreto que te acuerdes tú y que te afecte de manera personal? Pues no lo sé, eso tendría que pensarlo, porque estaba pensando en la caída del muro de Berlín, pero eso ya me pilló en la tele. Pues por ejemplo, Durante el golpe de Estado, por ejemplo, un tema controversial. A mí el golpe de Estado me pilló en Londres y me enteré por la tele. Y además en inglés. Dije, pero Dios mío, ¿qué están haciendo estos míos en el Congreso? Y empecé a llamar a España, además no se podía llamar. O sea, ese lo viví con una tensión muy fuerte, pero porque estaba lejos y no acabábamos de recibir Congreso, y empecé a llamar a España, además no se podía llamar. O sea, ese lo viví con una tensión muy fuerte, pero porque estaba lejos y no acabábamos de recibir toda la información, no se sabía lo que ocurría. El golpe de Estado no me tocó ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues la legalización del Partido Comunista. Eso fue un gran momento que contó la radio. Así otros, es que en este momento no recuerdo ninguno. Seguro que he vivido alguno y cuando terminemos de hablar me acordaré. Pero bueno. Muy bien. ¿Y por qué trabajaste en radio? Porque a mí siempre me gustó, aparte de que me parece que no hay herramienta más poderosa, ni más bella, ni que abarque más que el lenguaje, que la lengua. Siempre me gustó la comunicación. Y encontré en la radio pues un medio de encauzar esa vocación. La palabra tiene
la mayor fuerza que puede tener ninguna de las expresiones humanas, entiendo. Y la palabra es la que nos hace mejores personas y la que logra que posiciones absolutamente antagónicas puedan llegar a abrazarse en un momento dado. Y esa es la magia y ese es el poder y esa es la gran fuerza de la palabra. Y la radio es palabra. La radio ha sido para mí una escuela estupenda y para toda la gente que conozco. De hecho, la mayoría de los comunicadores que después desembarcaron en la televisión empezaron en la radio. La radio es, pues eso, es como un máster previo a enfrentarte ya a otros tipos de medios de comunicación. Pero es el que te da realmente la base para saber desenvolverte después en otras tesituras comunicativas. ¿Y qué te dio por cambiar a la televisión? Bueno, no es que me dio, es que a veces la vida te prepara así las cosas cuando tú no las esperas. Yo estaba muy contenta en mi radio, tuve una oferta para venir a hacer una prueba de los informativos a Madrid, vine, hice la prueba, pensé que había sido pues una anécdota en mi vida y aquí estoy 27 años después. Cuando tú no las esperas, yo estaba muy contenta en mi radio, tuve una oferta para venir a hacer una prueba de los informativos a Madrid, vine, hice la prueba, pensé que había sido pues una anécdota en mi vida y aquí estoy 27 años después, porque resulté elegida en aquel momento y ahí he permanecido desde entonces. Empecé en informativos, después me dediqué mucho tiempo a programas culturales y divulgativos y ahora muchos años después he vuelto a mis orígenes donde estaba, otra vez en informativos. Pero en mi caso no fue una elección, aunque a lo mejor a la larga sí me hubiera gustado, ¿sabes? Pero realmente fue la tele la que me eligió a mí, no yo a la tele. ¿Y cómo ves la televisión hoy en día? Como última pregunta. Bueno, la televisión sí que tiene peligro, porque realmente desde la televisión, hombre, también se puede hacer la información bien hecha, la información veraz, llena de datos y un poco analítica, en la que puedas explicar un poco el trasfondo de las cosas, se puede manejar mal en cualquiera de los medios. ¿Qué ocurre con la televisión? Pues que depende la tendencia o depende incluso el tipo de cadena. No es lo mismo una cadena de televisión pública que una cadena privada que busca otro público, que busca un entretenimiento. Pues puede dar unos contenidos concretos que no reflejan el todo, toda la realidad. La televisión es manipulación en muchos casos. Ahora es, vamos, ahora un invento del siglo XX, evidentemente. Y para terminar, ¿crees que estamos excedidos de información en los tiempos que corren hoy en día? Sí, un poquito. Creo que sí, porque llega un momento que tantos árboles no te dejan ver el bosque, tanto ruido no te permite quedarte con el mensaje esencial. Se adorna todo tanto, se le dan tantas vueltas, se analizan tanto las cosas, se repiten tantas veces que llega un momento que el mensaje no cala, que nos acaba resbalando. A veces ni nos paramos a escuchar porque, bueno, esto ya lo oí antes, esto ya me lo dijeron por la mañana, esto ya me lo acaban de contar. Entonces pierde un poco la fuerza y la importancia de cuando se produce, de tanto y tanto y tanto y tanto, cómo se maneja y cómo se manosea y cómo se adelante y atrás. ¿Y cómo se presenta el periodista ante ese conflicto? Pues intentando siempre seguir las normas del qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. Si vas a la A, si vas a la esencia, si vas a lo que te enseñaron a hacer una buena, a hacerte tú una buena documentación previamente, a recabar bien los datos y a intentar entender un poco las cosas en el contexto en que se producen, acertarás. Te puede faltar algo, o bueno, a lo mejor podrías haber sido más profundo en algún tipo de análisis que tenga la cuestión, pero si vas a qué, cómo, cuándo, por qué y dónde, aciertas, seguro.
Ok, muchas gracias. A ti.